Algunas casas esconden secretos, otras no dejan que salgas con vida. Hoy escucharás 3 historias de casas embrujadas. Bienvenidos a Noches de Miedo. Desde pequeño, en el pueblo donde crecí, había una casa que todos evitaban mencionar. Era la vieja casa al final de la colina. Una construcción antigua, con ventanas rotas y una puerta que parecía moverse aunque no hubiera viento. Los vecinos decían que estaba maldita y nadie que entrara salía igual o simplemente no salía. Cuando me mudé a ese pueblo por trabajo, jamás pensé que terminaría viviendo justo al frente de esa casa. Fue pura casualidad, pero la curiosidad empezó a carcomerme desde la primera noche. La primera noche fue extraña, sí, pero no pasó nada fuera de lo común. El silencio era absoluto y solo las ramas de los árboles chocaban contra la ventana. Pero cuando llegó la segunda noche, todo cambió. Desperté sobresaltado, sintiendo un frío penetrante que no provenía de la ventana abierta. La casa entera parecía respirar, con un sonido bajo y constante. Intenté ignorarlo. Me dije que solo era el viento, pero entonces escuché un susurro. No era un murmullo normal, sino algo más, como si alguien estuviera justo al lado de mi oído, diciendo mi nombre en un tono apenas audible. Me levanté con el corazón latiendo con fuerza y crucé el pasillo hacia la cocina para tomar agua. El piso crujía bajo mis pies, pero al iluminar con el teléfono el camino, noté algo que no estaba bien. En la pared del pasillo había una mancha oscura que no había visto antes. Se extendía como si estuviera viva y parecía moverse ligeramente como si respirara. Intenté convencerme de que era producto de la humedad o un defecto de la pintura, pero mi intuición me decía otra cosa. A partir de esa noche, los sucesos fueron empeorando. Escuchaba pasos que subían y bajaban las escaleras, puertas que se cerraban de golpe y un frío intenso que aparecía y desaparecía sin razón aparente. Pero lo más inquietante era la sensación constante de ser observado. Sentía que había alguien más en la casa, alguien que no quería que estuviera ahí. Una noche decidí enfrentar el miedo y explorar la casa vieja al final de la colina. Salí con una linterna y me acerqué con cuidado. La puerta estaba entreabierta, como si alguien me esperara. Respiré hondo y entré. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas. Los muebles estaban rotos y en el aire flotaba un olor a humedad, algo indescriptible y desagradable. Avancé hasta la escalera que conducía al segundo piso y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En el pasillo del segundo piso vi una sombra moviéndose en el extremo. Encendí la linterna con fuerza y la sombra desapareció. Justo entonces escuché un susurro detrás de mí que decía: "Vete, no eres bienvenido". Mi corazón se aceleró y salí corriendo de la casa, jurando nunca más volver. Pero el mal ya había puesto su mira en mí. Desde esa noche, la actividad paranormal se intensificó en mi propia casa. Los objetos cambiaban de lugar, veía figuras en las esquinas de la habitación y el frío era insoportable. Una noche desperté con una mano invisible que me tocaba la cara. Traté de gritar, pero no salía sonido. Fue entonces cuando comprendí que la casa de la colina no era solo una casa vieja, era un portal a algo oscuro, una prisión para una entidad que había estado esperando para que alguien la liberara
o que alguien acompañara en su condena. Intenté buscar ayuda, pero nadie creía mis historias. Los vecinos me miraban con lástima o miedo y algunos simplemente evitaban mi mirada. Una noche decidí tomar el control. Coloqué símbolos protectores en todas las puertas y ventanas. Recité oraciones e incluso intenté comunicarme con la entidad para entender lo que quería. Lo que recibí fue una respuesta que me heló la sangre. Una visión vívida de una mujer atrapada entre muros invisibles, llorando por su libertad, pero también llena de ira y deseo de venganza. La entidad no era un simple fantasma, era un alma atormentada que había sido traicionada y asesinada dentro de esa casa décadas atrás, y que ahora buscaba redención o destrucción. Los días siguientes fueron un tormento. Sentía su presencia en cada rincón y sabía que la casa estaba preparando su última jugada. Finalmente, una noche escuché un grito desgarrador. Parecía venir de la casa vieja y de la mía al mismo tiempo. Me levanté, fui hacia la ventana. Allí en la colina vi una figura brillante que se desvanecía lentamente, liberada al fin. Desde ese momento, la casa quedó en silencio absoluto. Yo, sin embargo, no pude olvidar. Cada vez que cierro los ojos, siento cerca como una sombra protectora o una amenaza latente. Nunca supe si fue una liberación o un pacto. Solo sé que la casa de la colina cambió mi vida para siempre. Nunca fui una persona que creyera en fantasmas ni en esas cosas paranormales. Siempre pensé que esas historias eran inventos para asustar a los niños o para hacer las noches más interesantes en reuniones con amigos. Pero todo cambió cuando heredé la casa antigua de mi abuelo, un hombre solitario que vivía en el pueblo toda su vida y murió sin dejar herederos cercanos. La casa estaba ubicada en las afueras, rodeada por árboles viejos y con un aire de abandono. La primera vez que entré, sentí algo raro, una mezcla entre nostalgia y una especie de inquietud. La casa tenía muebles antiguos, cuadros polvorientos y un olor a madera vieja que me recordaba las historias que me contaba mi abuelo sobre su infancia. Durante el día, la casa parecía normal, pero cuando la noche caía, todo cambiaba. La primera noche me desperté sobresaltado, alrededor de las 3 de la madrugada. Al principio no supe por qué, hasta que escuché un ruido sordo que venía del pasillo, pasos lentos y pausados, como alguien caminando con cuidado. Me levanté para investigar, pensando que tal vez un animal se había colado en la casa, pero no encontré nada. El pasillo estaba vacío, pero el silencio que quedó después era peor que cualquier ruido. Desde esa noche, los fenómenos extraños comenzaron a multiplicarse. Voces bajas, susurros apenas audibles que parecían venir de las paredes, puertas que se cerraban de golpe sin viento y un frío intenso que aparecía de la nada, especialmente en la habitación que había sido de mi abuelo. Pero lo que realmente me aterraba era la sensación constante de que no estaba solo. Sentía miradas que me perforaban la piel, sombras que se movían fuera y a veces la sensación de que alguien respiraba muy cerca de mí, aunque yo estuviera completamente solo. Pasaron semanas y comencé a sentir que la casa me estaba cambiando, haciéndome dudar de mi cordura. Intenté grabar los sonidos e instalar cámaras, pero nada captaba lo que mis sentidos percibían. Una noche
Mientras trataba de dormir, sentí un peso sobre la cama, como si alguien se sentara a mi lado. Abrí los ojos lentamente y vi una figura oscura, una sombra alta y delgada que no tenía rasgos visibles, pero que parecía mirarme fijamente. No podía moverme, no podía gritar, solo la miraba paralizado por el miedo. La figura permaneció allí durante varios minutos y luego de repente se desvaneció como humo. Al día siguiente intenté racionalizar lo sucedido, pensando que fue un sueño o una alucinación, pero esa misma noche volvió a aparecer y esta vez la sombra susurró mi nombre. No podía quedarme más tiempo en esa casa, pero tampoco podía abandonarla sin saber qué era lo que quería. Decidí investigar la historia del lugar y descubrí que mi abuelo había sido un hombre con muchos secretos, algunos oscuros. Había rumores de que había practicado rituales extraños y que al morir su espíritu no había encontrado descanso. Esa noche preparé un ritual para intentar comunicarme con la presencia. Encendí velas, coloqué objetos que pertenecían a mi abuelo y recité oraciones que encontré en viejos libros. La sombra apareció de nuevo, pero esta vez habló con una voz profunda y triste. Eso sonó en toda la casa. Me contó su historia, cómo había sido traicionado por quienes confiaba, cómo había intentado proteger un secreto que ahora estaba en peligro. Su tristeza era tan profunda que casi podía sentirla como un peso en mi pecho. Al final, me pidió ayudar para liberar su espíritu y proteger la casa de quienes querían aprovecharse de su poder. Desde entonces, la casa dejó de ser un lugar de miedo para convertirse en un lugar de respeto y misterio, donde sé que no estoy solo, pero tampoco en peligro, mientras cumplo mi promesa. Nunca imaginé que una decisión tan sencilla como mudarme a una casa antigua cambiaría mi vida para siempre, llevándome al borde de la locura y el tesoro más profundo. Todo comenzó cuando encontré esa casa en venta. Estaba lejos de la ciudad, en un pequeño pueblo rodeado de bosques y caminos de tierra. La casa se veía antigua, casi olvidada por el tiempo, con ventanas cubiertas de polvo y un jardín invadido por la maleza. Pero el precio era irresistible, y para alguien como yo, que buscaba un lugar tranquilo para empezar de nuevo, fue la oportunidad perfecta. Lo que no sabía era que esa casa guardaba secretos mucho más oscuros que la simple decadencia de su fachada. Las primeras noches fueron relativamente normales, aunque el silencio absoluto de la casa y el entorno me hacían sentir incómodo. Pero con el paso de los días comenzaron a suceder cosas extrañas. Al principio eran pequeñas señales, objetos que cambiaban de lugar sin explicación, luces que parpadeaban sin razón, ruidos leves en la noche que parecían ecos lejanos. Intenté ignorarlo, atribuyendo todo a mi imaginación y el desgaste natural de una casa tan vieja. Una noche, mientras me acomodaba para dormir, escuché un susurro suave, casi inaudible, que parecía venir de la oscuridad de la habitación. No le di importancia,
pensando que quizás era el viento colándose por alguna rendija. Pero esa fue la primera vez que escuché mi nombre pronunciado en un tono que no podía definir entre susurro o lamento. Desde entonces, las noches se volvieron insoportables. Los susurros comenzaron a hacerse más claros, más insistentes. Me despertaban varias veces cada noche, llamándome por mi nombre, con una voz que parecía mezclar tristeza y rabia. Intenté grabarlos, pero cuando reproducía las grabaciones, no había nada más que silencio o el sonido estático normal de las grabadoras. Comencé a notar una presencia constante en la casa, algo invisible como una sombra que seguía cada uno de mis pasos. Sentía que me observaba desde los rincones más oscuros, que respiraba cerca de mi oído y que movía las sombras para confundirme. Intenté buscar explicaciones racionales, pero nada encajaba. Una noche decidí enfrentar lo imposible. Esa noche decidí quedarme despierto y observar. Esperaba que si algo había en la casa, finalmente se revelaría. Minutos después de la medianoche, la temperatura comenzó a bajar bruscamente. Un frío intenso invadió cada rincón de la habitación, haciendo que mi aliento se viera en el aire. Entonces, en la esquina más oscura, apareció una sombra. No era una sombra común. Tenía forma humanoide, pero carecía de rasgos. Se mantuvo inmóvil, observándome sin pestañear. Su presencia llenó la habitación con una sensación de terror absoluto. Intenté hablarle, con la voz temblorosa y débil, preguntándole quién era, qué quería. La sombra no respondió con palabras, pero el aire se llenó de un susurro apenas audible. No eres bienvenido. En ese momento sentí algo que me tocaba el hombro. Giré la cabeza de golpe, pero no había nadie. El frío se intensificó y la sombra desapareció, dejando un silencio absoluto. Desesperado por entender qué estaba pasando, empecé a investigar la historia de la casa y del terreno donde estaba construida. Descubrí que hace más de un siglo en ese lugar, una familia había sido brutalmente asesinada. La leyenda decía que el espíritu de la matriarca, una mujer llamada Elena, había quedado atrapada en la casa, incapaz de encontrar paz tras una traición terrible. Algunos antiguos habitantes del pueblo hablaban de rituales oscuros y pactos sellados en secreto en la tierra, de un dolor tan profundo que había contaminado el aire mismo que respiraba la casa. Sentí que debía hacer algo, no solo por mí, sino por esa alma atormentada. Una noche, armado con velas, incienso y todo lo que pude encontrar para hacer un ritual de protección, me preparé para enfrentar lo que fuera que habitaba en esa casa. Recité oraciones antiguas y palabras que había encontrado en libros olvidados, pidiendo que la paz regresara y que el espíritu encontrara su descanso. Mientras lo hacía, sentí como la temperatura bajaba a niveles insoportables y la sombra aparecía nuevamente, esta vez más cercana, con una forma casi humana
y los ojos que brillaban con una luz oscura. Pude escuchar claramente su susurro: no dejaré que te vayas. El miedo me paralizó por un instante, pero algo en mi interior me dio fuerza. Seguí con el ritual, enfrentando la presencia que intentaba ahogarme con un frío que parecía venir del mismo infierno. De repente, un grito desgarrador llenó toda la casa, como si siglos de dolor se liberaran en ese instante. La sombra se retorció y por un momento vi el rostro de una mujer hermosa, pero marcada por la tragedia y la rabia. Con un último susurro, la figura se desvaneció y el aire volvió a calentarse lentamente. Desde esa noche, la casa cambió, el ambiente se volvió menos opresivo, el frío desapareció, los susurros cesaron. Pude dormir tranquilo por primera vez en meses. Sin embargo, sé que esa paz es frágil, que las heridas del pasado nunca desaparecen del todo. A veces en las noches silenciosas aún siento un susurro lejano, como un eco que me recuerda que hay fuerzas que escapan de nuestra comprensión. No sé qué fue exactamente lo que enfrenté en esa casa. Ni sé si la historia de Elena es verdadera o solo una leyenda creada para explicar lo inexplicable. Pero sé que aquel susurro en la oscuridad cambió mi vida para siempre y que algunas cosas nunca dejan de hablar, incluso cuando no queremos escuchar. Recuerda, las casas nunca olvidan y algunas no perdonan. Si te han gustado las historias, no olvides suscribirte, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Que tengas muy buenas noches.